la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho a Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, su presencia en la mañana de hoy con nosotros para revisar el tema de este estudio que se ha presentado, que tiene que ver con movilidad social, con todos los factores que están implícitos en la misma, con la desigualdad de oportunidades, con las dimensiones y las medidas y las métricas de lo que significa la movilidad social. Es un estudio largo que hay que leer con detenimiento y que le recomendamos que como referencia ustedes ingresen al Centro de Estudios Espinosa Iglesias y desde ahí puedan leer con minuciosidad este estudio que nosotros hoy lo vamos a abordar con Rodolfo de la Torre. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de contexto. Saluda Manuel Cerrato, una servidora Marcela Pámanes, el público de La Laguna. Y bueno, pues consternados. La verdad es que lo decía en la introducción del espacio. Estos datos duelen porque pareciera que ahora sí que cuna es destino y que la falta de oportunidades, las desigualdades absolutas, las diferencias académicas, las diferencias en todos sentidos, pareciera que son insalvables. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. Saludos, Rodolfo. Buenos días. Creo que la primera pregunta para la audiencia de contextos es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de movilidad social? Movilidad social es el cambio en las condiciones económicas y sociales de las personas. Y para poder tener una idea de ese cambio, necesitamos un punto de referencia. El que suele tomarse es la situación que vivían los padres, de tal manera que por movilidad social entendemos pues el grado de progreso o a veces de retroceso que hay de una generación a otra. Eso es movilidad social. Uh-huh. ¿Qué rubros toca esta inmovilidad, esta falta de movilidad social? Educación, salud, trabajo. ¿De qué hablamos? Porque no nada más es la situación per se de pobreza, dado que la pobreza es multidimensional, multimodal. ¿De qué hablamos entonces? Justamente la serie de elementos que constituyen la movilidad social pues tienen que ver con el bienestar de las personas, ya sea del ámbito de la salud, de la educación, del trabajo o de otros que inciden en pues el desarrollo personal y social. Nosotros nos hemos concentrado en 7 aspectos para hacer propuestas de política pública, ahora que pues tenemos la importante decisión de quién nos va a gobernar, ya sea local o a nivel nacional. Y estos temas tienen que ver con la salud, la educación, el desarrollo regional, el mercado de trabajo, sobre todo la parte salarial. También tiene que ver con la economía de los cuidados, es decir, quién nos atiende o a quién debemos atender, pues en las edades más tempranas, cuando hay discapacidad o en la edad ya mayor. Y también nos referimos al tema de pensiones y la inclusión financiera, es decir, pues los elementos que nos van a permitir tener una vida digna cuando nos retiremos y la forma en la cual podemos insertarnos de una manera más tranquila en la economía haciendo uso de los instrumentos financieros. Esos son los temas que tocamos. Uh-huh. Ahora, si hiciéramos un comparativo con el histórico de la movilidad social en el país, ¿hemos estado mejor? ¿Seguimos estando igual? ¿Podemos empeorar? Pues las mediciones que tenemos a la mano indican que la movilidad social ha estado prácticamente estancada en la última década. Para tener una idea, nosotros identificamos que el 74% de las personas que nació en condiciones de la mayor pobreza permanecen en esa pobreza de una generación a otra. Es decir, se nace en condiciones pobres y hay prácticamente 3/4 partes de probabilidad de permanecer en esa situación cuando se nace de esa forma. Uh-huh. Esto prácticamente no ha cambiado, como mencionaba, y la última medición
que tenemos, que es sobre la parte educativa, pues nos muestra que hay un ligero descenso en la movilidad social. Así es que desafortunadamente no tenemos buenas noticias ni para el pasado distante ni para el pasado reciente. Uh-huh. Ahora, luego en los informes de gobierno se habla mucho de la reducción de la pobreza y en las mejoras de condiciones de vida de un nicho muy importante de la población a partir de los programas sociales. Mi pregunta es, pareciera incongruente, se habla de reducción de la pobreza, pero no se habla de movilidad social. Son dos vertientes de un mismo tema, son caminos distintos. Sí, son dos elementos distintos. Cuando hablamos de pobreza, por así decirlo, tomamos una fotografía del conjunto de personas que pues tienen condiciones que no les alcanzan para una vida digna. Pero en la movilidad social tratamos de ver cuál fue el movimiento, cuál es la película que existe de esas personas. Y lo que identificamos es que un grupo de ellas pues nunca llega a salir de la pobreza, a pesar de que otras sí. Y eso es particularmente grave porque en esta administración, pues sí, efectivamente hubo una reducción en la pobreza general, pero aumentó la pobreza extrema y más grave, nuestras mediciones muestran que quienes están en esa pobreza extrema lo han estado en varias generaciones, así es que tenemos un problema más agudo de lo que las cifras, digamos, tradicionales nos permiten identificar. Uh-huh. Rodolfo, hace algunos meses lo revisábamos también con estos datos del Coneval en el sentido de que si bien se pudo haber reducido el número de mexicanos en situación de pobreza, sí se incrementó el porcentaje de ciudadanos con carencias sociales, ¿no? Sin acceso a servicios públicos básicos, como por ejemplo la salud. Y ustedes en el documento también señalan que, por ejemplo, el gasto en salud representa 3% del PIB cuando lo recomendable es que sea de 6. Ya sabemos, desgraciadamente, cómo se ha agudizado la crisis de salud en los últimos años en el país. Y en ese sentido, ¿qué deberían hacer no sé si el próximo gobierno, digo, ojalá que lo haga o por lo menos de pasos hacia ello, pero cuando se eleva el gasto en un rubro tan importante como salud o como puede ser en educación, que nos hablabas de esta disminución también de lo que se invierte, ¿cómo no solamente hacer una elevación de lo que se destina a ello, sino un uso eficiente con políticas públicas de verdad efectivas, con planes a largo plazo para que se mejore en estos rubros tan importantes? Es decir, ¿cómo aumentar el gasto tanto en cantidad como optimizarlo también en calidad? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, antes que nada, en nuestro estudio reconocemos que ha habido una mejora en la dimensión de los ingresos, particularmente debido al salario mínimo, uh-huh, y en parte también impulsada por las transferencias monetarias. Eso no cabe duda que ha representado para muchas personas pues una mejora. Pero también apuntamos justamente a que eso no compensa la pérdida de bienestar en dimensiones como por ejemplo la salud, debido a que los servicios de salud han tenido un bajo financiamiento y eso pues ha repercutido en su cobertura y en su calidad. Y eso no se recupera pues con las personas teniendo poco más de dinero en la bolsa. Uh-huh. Lo mismo ocurre para el tema de educación, en donde pues el deterioro del aprendizaje, de los años de estudio, pues no va a compensarse con un poco más de ingreso por los programas sociales, y eso va a dificultar pues el insertarse mejor en el mercado de trabajo, es decir, con un mayor salario y con prestaciones. Lo que habría que hacer, y lo proponemos en la serie de documentos que conforman nuestras propuestas, es, por un lado, atender el tema presupuestal para mejorar los servicios públicos, en particular la salud y la educación, pero, por ejemplo, también proporcionar un sistema de cuidados, y con esto me refiero a que pueda haber una mejor atención a los niños en su edad más temprana, de los 0 a los 3 años, con desarrollo infantil temprano, uh-huh, que aumente la cobertura de la educación preescolar, que se atienda el abandono escolar
en la educación media superior, que es de los más altos en todos los niveles educativos. En fin, que haya una atención a aquellos elementos del bienestar, pues que no se pueden resolver dando más dinero. Ujú. Mucho se habla de que hay muchos Méxicos dentro de este país, que somos una nación sumamente desigual, con una brecha importante de oportunidades y de condición de vida también de un estado a otro o de una región a otra. En ese sentido, hace 5 años en el estudio, Rodolfo, ustedes señalaban que, por ejemplo, en la zona sur del país, 86 de cada 100 mexicanos nacidos en los hogares más pobres no superaban esta condición de pobreza. En el norte la proporción era de 54 de cada 100, o sea, que la posibilidad de superar la pobreza en el norte es 3 veces mayor que en el sur. Eh, Estos 5 años después, ¿cómo estamos en ese sentido comparativamente por regiones? Regionalmente continuamos teniendo un país muy desigual. Su auditorio pues no me dejará mentir diciendo que hay una serie de problemas cotidianos que enfrenta pues la región de la Laguna y en fin el norte del país que son muy importantes en la vida cotidiana. Ahora pensemos que esos problemas son todavía más agudos por condiciones muy adversas de salud, de falta de escuelas, de infraestructura de camino en el sureste del país. Así es que aun cuando pues en cualquier región del país la vida no es fácil, se pone mucho más complicada en ciertas partes. Y eso lo que hace es que se requiera una nueva forma de asignar los recursos para que estén más cercanas a las necesidades de los ciudadanos y que se cierren estas brechas de desigualdad que existen en el país. Y para eso una de las propuestas que realizamos es revisar las fórmulas de asignación de los recursos entre las entidades federativas y sobre todo conformar una bolsa para el desarrollo del sur del país. Evidentemente esto no es solamente una cuestión del sur-sureste del país, sino de cada una de las zonas en todos los estados en donde hay pues bolsas de pobreza, situaciones de falta de movilidad y también ahí esas serían atendidas. En el fondo lo que queremos es que se cierre la desigualdad, que se reduzca esta desigualdad de oportunidades entre las personas. Sí. Ahora, otra de las propuestas, Rodolfo, que plantean es lo de incrementar gradualmente el salario, de modo que para 2030, que no está tan lejos, o sea, estaríamos hablando del final del siguiente sexenio, se cubre entre el 84 y el 108% de la línea de pobreza alimentaria y no alimentaria. ¿Esto cómo se lograría tomando en cuenta luego cuestiones inflacionarias, luego situaciones internacionales que ya hemos visto cómo repercuten en las economías locales, aunque parezca que los conflictos están lejos, digo, las tensiones entre Estados Unidos y China, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y demás, todos estos factores también macroeconómicos que pueden incidir en una economía local? ¿Cómo se puede lograr ese incremento gradual del salario de modo que se llegue a esos porcentajes en 6 años, Rodolfo? Bueno, hay dos maneras principales. La primera es reconociendo que el salario mínimo, a pesar de que ha aumentado notablemente en los últimos años, aún está lejos de los máximos que alcanzó pues ya hace prácticamente medio siglo. Claro, hay que también reconocer que pues no se puede resolver el problema de los ingresos de los trabajadores por decreto, es decir, los aumentos en el salario mínimo tienen un límite porque después pueden generar ya sea inflación, desempleo o informalidad. Y ahí es donde entra la segunda vía. Al mismo tiempo que se están planteando revisiones a los salarios mínimos, hay que pensar en que la productividad de la economía en su conjunto, la productividad de los trabajadores, pues alimente futuros aumentos, no solamente del salario mínimo, sino de todos los salarios. Y para eso se requiere una población con más salud, mejor educada,
que tenga las condiciones para participar en el mercado de trabajo sin estar necesariamente obstaculizada, por ejemplo, por no tener quien cuida a sus hijos o a sus enfermos o a las personas con discapacidad o a los adultos mayores. Así es que están esas dos vías: continuar prudentemente el aumento de los salarios mínimos, pero también dar una serie de servicios que eleven la productividad del trabajo. Muy bien. Quiero preguntar algo porque me parece que hay un capítulo por ahí, hay un párrafo dentro del estudio que yo insisto, invito al público de Contextos a leer con minuciosidad. Es el hecho de la relación entre movilidad e ideologías políticas. Digo, y el momento en el que estamos, me parece que es muy oportuno acercarnos a cómo está estrechamente relacionado el tema de la movilidad social con la instalación de una ideología en el imaginario de una persona, de un individuo. Bueno, la movilidad social, cuando ésta existe, permite a las personas tener un horizonte de progreso, es decir, ver hacia el futuro de una forma optimista, saber que no va a estar atada a una situación muchas veces intolerable. Eso lo que hace es pues permitir que haya una mejor convivencia entre las personas, lo cual se traduce en que pues tengamos una serie de planteamientos políticos que pueden discutirse, debatirse y convertirse en propuestas de mejora. Pero cuando la movilidad social se estanca y las personas consideran que no tienen salida a su situación, sino que solamente algunas pueden mantenerse con buenos niveles de vida y persistir en ellos, pues la sociedad se polariza, se vuelve mucho más conflictiva. Y eso justamente hemos estado sufriendo, no nada más en estos últimos años, sino ya por mucho tiempo, y ha sido una especie de olla de presión que de repente estalla en situaciones de violencia o de criminalidad. Así es que sí, la movilidad social es muy importante para una convivencia no solamente pacífica y armónica, sino también para evitar una serie de conflictos que derivan en situaciones políticas muy polarizantes. Pero hay esperanza, porque la verdad es que, y lo decía en la introducción del espacio, cuando nos enteramos del estudio y empezamos a compartir datos como que el de que 74 de cada 100 personas que nacen en los hogares más pobres no logran superar la condición de pobreza, y aparte que ser mujeres también una condición, que tener el tono de piel oscura es otra condición, que nacer y crecer en el sur del país también condiciona, etcétera, ¿no? La verdad es que hay algo que se queda como un hueco. Se están tomando las decisiones oportunas y concurrentes para poder aspirar a modificar esta estadística devastadora. Sí, creo que sí hay esperanza en la medida en que se reconozcan los problemas y a través de ese reconocimiento pues se planteen soluciones a los mismos. Si se establece o se quiere comunicar que todo va bien y no hay ningún problema, pues no vamos por el camino correcto. Pero yo creo que este tiempo de elecciones es justamente la oportunidad para pues ver cuáles son los problemas que se reconocen, pero sobre todo cuáles son las soluciones que se plantean. Y a partir de la participación ciudadana, pues se puede generar una serie de condiciones para ese reconocimiento de problemas y el planteamiento de soluciones. Muy bien. Pues la verdad es que ha sido un honor poder tener a Rodolfo de la Torre con nosotros. Él es ecónomo por el ITAM, maestro en Filosofía de Economía en la Universidad de Oxford, especializado en los temas de pobreza, desigualdad y desarrollo. Fue profesor de Economía en el propio ITAM, en el Colegio de México, en la UNAM, en la Ibero, en el CIDE. Fue parte del Comité Técnico de Medición de Pobreza que se propuso y calculó la primera medición oficial de pobreza en México. En fin, con una vasta trayectoria y por eso es que nos sentimos honrados de que hayan aceptado la invitación para estar con nosotros en este espacio de Contextos. Muchas gracias, Rodolfo. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Rodolfo. Rodolfo de la Torre estuvo con nosotros.